Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues os voy a enseñar hoy un truco para poder comprobar la velocidad de tu FireTube Stick, si donde lo tienes está funcionando correctamente o no, y cómo podrías un poco, pues, pues comprobar que, pues eso, conseguir un mejor rendimiento y demás. Para ello nos vamos a ir a ajustes y la verdad es que es bastante sencillo en red, ¿vale? Y aquí en la conexión que estés usando, veis que hay que poner pulsar el típico play y pausa para comprobar el estado de velocidad. Le damos, ¿vale? Aquí te sale una serie de recomendaciones y demás. Le ejecutamos aquí en prueba. Esperamos unos segundetes y después de esto nos va a decir la velocidad que tenemos. Yo te voy a hacer dos comparativas, esta de ahora y otra, ¿vale? Mira, voy a dejar esta haciendo mientras te enseño la otra que hice anteriormente. Mira, por aquí tenemos la otra que te decía, ¿vale? Y como veis ahí me daba 309 megabytes. Esta la hice en donde está el televisor ubicado a una distancia del router que está en otra habitación. Y ahora si vuelvo a la otra, que la tengo por aquí, ¿vale? Verás que aquí me ha dado 407. La verdad es que no me ha dado muchísimo. A ver, no está mal, es una buena velocidad, ¿eh? Me ha dado un poco mejor y eso que tengo el router bastante al lado. ¿Qué pasa aquí? Pues tú aquí ya puedes seguir las recomendaciones que él te indica para poder así mejorarlo. Como veis, a nosotros aquí, en este caso, no me está dando ninguna recomendación. Dice que según tu prueba de velocidad más reciente, tu velocidad de internet admite la reproducción de vídeo streaming en 4K sin interrupciones. Entonces está bastante bien. Pues aquí en avanzado, ver la configuración y demás, vale, en intensidad de la señal, eso de menos 35 dBm es la que te llega, por eso pone alta. Contra más ponga, aunque sea el menos, peor, ¿vale? Y el ruido. Me voy a ir otra vez al vídeo donde os enseñaba, porque claro, aquí me está dando una buena conexión y no os puedo enseñar todo con lo que os comentaba. Mira, por aquí os decía, y ahí os va a ir diciendo un par de cosas, lo pasa, lo grabé así rápido en el móvil, no se va muy bien, pues consejos que acerques en la medida posible el FireTube Stick al router, ¿vale? Un segundín. Mira, ahí mejor eso, pues te dice, prueba lo siguiente para mejorar tu calidad. Y eso que es de 366 a 407, tampoco mucho. Pues te pruebes a acercar el router, eso no siempre es posible. Que si tienes otro router, otra red wifi, que pruebes a conectarlo a él. Que lo coloques el televisor cerca de una fuente, que no lo coloques cerca de cosas que pueden dar interferencias a esa señal, ¿vale? Pues te dice ahí cables de alimentación, microondas, luces fluorescentes, cámaras de vídeo inalámbricas o teléfonos inalámbricos. Hombre, los cables de alimentación es complicado porque suele estar ahí por detrás de la tele y demás, entonces es complicadete. Luego por aquí, aunque te lo dice, comprueba que otros dispositivos como tu smartphone se puede conectar a la red, ¿vale? Si tuvieras problemas de que no te funcionaba y que reinicies el router. Que con ese FireTube, pues en otro puerto HDMI, te dice, y bueno, algunas otras pues, recomendaciones. Y luego por aquí lo que os decía del mega, ahí prueba a usar el adaptador Ethernet opcional, ya como última opción que te compres adaptador Ethernet opcional, que eso lo vimos por aquí por el canal. Claro, por cable pues siempre va a ir mucho mejor. Bueno, mucho va a ir mejor, ¿vale? Entonces, si seguimos por aquí para bingo, aquí lo que te digo. ¿Veis? Aquí en intensidad de señal, aunque me sale alta, ya pone menos 58. El otro era menos 35. Contra ese número sea menos, ¿vale? Aunque tenga un negativo delante, mejor. Y luego el ruido. Y así, bueno, aquí los datos y demás, así podréis comprobar, pues, dónde podéis coger mejor señal, pues, para tener una conexión, pues, más fluida. Y nada, amigos, pues esto ha sido todo, sin más preámbulo. Tampoco tiene mucha historia. Coméntame, dale un like, coméntame este tipo de vídeos si te gustan, suscríbete que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.